We're standing here, exposing ourselves. We are showroom dummies. We are showroom dummies. Bueno, Fernando es uno de los guionistas más activos y prolíficos del cine español. Ha colaborado con cineastas como Alex de la Iglesia, Isaac La Cuesta, Paco Plaza, Rodrigo Cortés o Jaume Balagueró. Entre sus guiones se encuentra Verónica, nominada a Mejor Guión Original en los Premios Goya, Orígenes Secretos, también nominada a, bueno, en este caso, Mejor Guión Adaptado, Bajo Cero, Venus o la más reciente, Segundo Premio, que además de haber ganado el Biznaga en el Festival de Málaga, también ha sido seleccionado por la Academia de Cine para representar a España en los Oscars de la próxima edición. Su primer libro, Malaventura, fue publicado por este sello, Impedimenta, en el año 2022 y ganó el premio Setenil de Mejor Libro de Relatos. Es miembro de la Writers Guild of America, ha impartido talleres de escritura creativa y clases de guión en diversas instituciones, como la Universidad de Siracusa, Nueva York, el máster de guión en la Universidad de Salamanca o el programa de residencia Academia de Cine. En fase de postproducción se encuentra Tierra de Nadie, su próximo guión, dirigido por Albert Pinto. Su próxima novela se va a publicar el año que viene, también por el sello Impedimenta. Y lo que no he conseguido es el título. Crisálida. Y también de comentar que dirige y presenta el podcast de terror y literatura Vuelo de Brujas en la cadena SER. Sobre la novela, pues en Malaventura los héroes y villanos se desdibujan en una suerte de neorromancero ambientado en una Andalucía desesperada y remota, a la vez que irreal y auténtica, mítica y salvaje, llena de personajes extremos, kinky, hechiceras, cazadores, mercenarios de buen corazón o niños que maldicen a todo un pueblo. Y ya si te parece, a mí me gustaría iniciar el salto a, digamos, pasar del guión, que desde en primer momento muy claro, tú empezaste con el tema del guión. ¿Cómo das el salto a querer escribir relatos? ¿O no fue el salto de querer escribir relatos a escribir otro tipo de narrativa? Sí, o sea, yo digamos que esta era mi película, o sea, la que yo hubiera dirigido. Entonces sí que me di cuenta que como a mí me gustan mucho ciertas películas, El Topo, por ejemplo, de Jodorowsky, o personaje muy topo. Sí, o Monte Hellman, las películas de Monte Hellman, los acid western, Deadman, de Jim Jarmusch. Entonces ese tipo de películas es difícil de hacer, difícil de financiar. Entonces lo que intenté hacer fue escribirla y escribir un libro que fuera esa película que yo no podía filmar, que nadie iba a financiar. Una película más psicodélica, más hipnótica, más poética, aunque está llena de historias, ¿no? Y es narrativa, pero sí que... Entonces iba acumulando historias de esa mentalidad de... ¿no? El oeste andaluz, es decir, ese encuentro mitológico entre los mitos clásicos del western a los que homenajeamos aquí y los personajes de Lorca y de los romanceros y del flamenco. Y como veía que era una película difícil, la fui acumulando como historia y en un momento dado dije, bueno, pues la escribo directamente. Y la fui depurando un poco y añadiendo cierto halo poético. Yo escribo en los guiones bastantes cosas que no se deben escribir en los guiones, como el olor de una habitación, que se descojonan de mí, claro. Ahí, o sea, cuando hay mesa italiana, la mesa italiana es donde leen todos los repartos la película. Entonces, claro, hay momentos que están leyendo las acotaciones y yo pongo acotaciones a veces poéticas. O sea, que no es que me alejé mucho de un lenguaje, sino que lo depuré más. Que eso ya está presente en tu propia... Sí, es una sinvergonzonería, porque eso no sirve para nada, pero sí que me gusta meter mucho a la gente en la atmósfera. Entonces, básicamente era una continuación de un lenguaje natural. O sea, no fue me paso del guión a la literatura y ahora cambio el chip y... Algo que se fue dando de manera natural, sí. ¿No? Podemos decir, entre escritura de guiones y eso guiones, sacabas un huequito, ¿no? Sí, iba como desviando un poco. Venga, esta historia me gustaría, como todas tenían en común varios elementos, de los que hablaremos seguramente ahora, pues al final ya vi, bueno, me parece que puede ser un libro. Pero no fue un libro hasta que no llegó Impedimenta al mundo, o sea, que no lo hice para Impedimenta, no como un encargo, sino que al saber que ellos habían publicado A lo lejos de Hernán Díaz, que es un western, y a John Bilbao, entonces dije, vale, esto, y señalado por mi amigo Javier Rebollo, el director de cine, me dijo, si escribes esto que me estás contando que estás escribiendo, deberías de llevarlo a Impedimenta. Vamos, es que eso siempre fue una idea que durante muchos años estuvo ahí detrás. Sí, es un libro de proceso lento de ir y de ir queriendo el western y de ir acercándose al western a través de las películas que escribía, de Toro, de Bajo Cero, el western urbano, el neo-western, pero veía que, claro, eso iba a ser difícil, entonces fui como... Es un proceso muy... Sí, claro. Y aquí en España hacen neo-western. Que sí, no, eso es como... Entonces fue un proceso lento, muy lento, seguramente un poco desesperante, pero muy silencioso. Yo tampoco le contaba a nadie que estaba escribiendo, salvo a amigos muy puntuales.
Claro, y al ser también esa cosa de que como no era un proyecto propiamente dicho, de Sí. una fecha y demás, se pudo permitir el tema de dilatarse en el tiempo y todo eso. Fui muy paciente, sí, o sea, con la propia, con la idea del libro fue una cosa de, venga, vale, esto tiene su tiempo, no hay que volverse loco, y si sale, sale, y si no sale, no pasa. Y desde primera hora tenía idea de que fuese algo fractal, que luego se fuese uniendo Sí. y demás. Sí, yo quería, por un lado, hacer... O sea, hay muchas veces que se dicen colecciones de cuentos. Para mí hay ciertas colecciones de cuentos que son novelas en sí. Para mí el Aleph es una novela de Borges, porque es como una especie de novela de historias, pero como de una biblioteca. Yo imagino los volúmenes de una biblioteca. Y Pulp Fiction es una película, no me estoy comparando, ¿eh? Digo que hay películas que forman historias, pero que son un todo porque son una mirada al mundo, ¿no? Si me permití esto de la mirada al mundo, pero entonces yo sí que quería hacer como una especie de paisaje. Y dije, ojo, historia en un paisaje, en este Almería, Granada, Guadix, hipotética, y en ese paisaje soltar la historia. Entonces claramente era una cosa, y además tenía que haber guiño entre los personajes, como que leyera a uno y no supiera si es el siguiente narrador, pero que haya claves para que interprete. Era también un juego, quería que fuera creo que los primeros libros deben ser juguetones, como un poco... Experimentos. Sí, también, sí, y divertidos, cortos y con claves, ¿no? Como que diga, mira, tengo que jugar a averiguar un poco quién es quién y no es tan A, B y C, ¿no? Con el tema del paisaje que comentas, yo creo que es, de hecho, la pieza de anclaje de todos los relatos. A la hora, Fernando, a la hora de crear bueno, yo muchas veces no vas capaz de decirle novela. Sí, pero no una palabrota. Tampoco No, cuento una palabrota. Técnicamente no está dentro de eso, pero Sí. en realidad sí, es una novela, pero dice que no es una novela. El tema de anclaje es el paisaje que tú configuras, que se traduce en el propio lenguaje de los personajes Sí. y de la propia narrativa misma. Sí. Hay expresiones, ico, Sí, coloquiales y demás, que hasta qué punto, me imagino que todo eso evidentemente es intencionado y demás, pero desde el primer momento estuvo pensado o fue una cosa que ya cuando te sentaste dijiste, no, vamos a darle una coherencia, un cuerpo a todo esto y Sí. vamos a... Bueno, claro, o sea, lo del paisaje sí que era... A mí me gustaba pensar el libro como un paisaje mental. O sea, un paisaje que lleva nombre real, pero que solo es mental, o literario, si quieres, para no decir mental, que parece otra cosa. O sea, como un paisaje literario, un territorio que no existe, que solo existe en el libro y que toma nombre de paisajes reales. Entonces, para que eso tuviera un peso, una toma de tierra y estuviera... Sí que sentía que necesitaba aflamencarlo en el tempo y al mismo tiempo en la manera... vosotros que sois andaluces, muchas veces estas palabras que usamos o esta manera de acortar las palabras, claro, nosotros no hablamos en cursivas, ¿sabes? No decimos las palabras con cursiva ni con comillas. Entonces yo dije, tiene que estar lanzado al libro de manera muy natural. Y tampoco me gustaba esta alternativa, que no tengo nada en contra de ella, pero de Cablifato y esta gente que crea como suena, ¿no? Yo quería que la palabra se leyera tal cual se dice. En el idioma, ¿no? Entonces, pero vamos, igual que lo que sé, que cuando canta el flamenco, las palabras, y nosotros y vosotros, y en Córdoba y en Granada, que tenemos una manera de hablar parecida, entonces yo quería que el lenguaje formara parte del paisaje. Entonces sí que jugara mucho con el lenguaje y también de nuevo, porque creo que los primeros libros son de juego, son de jugar con el lenguaje y de permitirnos que tuviera esa... Y como la música era la principal inspiración de la escritura, tanto el tono musical como... Pues dije, bueno, pues que hablen como hablo yo, sin darle importancia, sin poner entre comillas, sin usar cursiva y que ese sea el vehículo del De hecho, ahora que literario. Ahora que dices lo de la música, yo tenía la sensación en varios relatos de que estaban escritos en un determinado tempo, en un determinado ritmo, bajo la influencia de... Es así, ¿no? Sí, sí. Para mí el libro está a compás, es un libro escrito a compás. O sea, y de hecho para mí la rítmica la rítmica era muy importante, o sea, que en una frase hay muchas repeticiones de palabras, entonces como hablamos nosotros, o sea, que es una cosa que te interrumpes, vuelve atrás, regresa, puntúas, para, entra la pausa, entonces sí que estaba escrito con como se canta en canción un poco, ¿no? Como esa idea de estribillo, a veces rompe, a veces un párrafo muy largo, o sea, sí tenía una obsesión por la rítmica, casi más que por otra cosa, o sea, por el compás era para mí lo más importante. ¿Y qué banda sonora acompañó el libro?
Bueno, sí, o sea, el flamenco muchísimo, pero luego también muchas bandas sonoras primero de Spaghetti Western y luego ya las propias composiciones de Jodorowsky para El Topo y para la Montaña Sagrada, Guadalupe Plata, que es un grupo que además que creo que ha estado por aquí alguna vez, que tienen esa cosa, ¿no?, fronteriza, andaluza, cualquier cosa que tuviera una aproximación a la idea del paisaje que yo tenía en mi cabeza, no sé, o sea, como pensar música que fuera del desierto, ¿no? Pero de repente en los últimos capítulos ya entraba Cocteau Twins, que es un grupo que a mí me obsesiona mucho, entonces, y es urbano, y de Escocia, y húmedo, pero sí que entraba ahí la parte esotérica, y entonces sí, para mí era un libro musical. De hecho, para mí el libro es un disco, con una cara A y una cara B y un martinete en medio, ¿no? O sea, que está hecho... Martinete, de hecho, es lo que parte el libro. Eso es, sí. O sea, como la idea de que hubiera básicamente un disco. El disco, la película que no podía hacer y el disco que no podía grabar. Tampoco has podido grabar. Sí. Bueno, todo de frustraciones, ¿sabes? Entonces, ¿el libro qué es? El libro es, ¿sabes? Como si los miércoles son los nuevos jueves, los jueves cuando... Entonces, estas cosas, ¿no? Como... Pero en el libro, frustración yo veo poco, dentro de los temas que más se tocan. Yo ahí, no sé hasta qué punto estás de acuerdo, ¿es fatalismo Sí. o fatum? Sí. O destino. Sí. ¿Hasta qué punto...? Es más fatalismo a la manera griega, ¿no? Exactamente, pero hay una aceptación de muchos personajes Sí. y de no importarles. Fíjate que eso me lo han dicho a menudo y yo no era nada consciente. Y yo suelo ser consciente de las cosas, ¿sabes? O sea, que más o menos... Pero de eso no era nada consciente. Yo creo que tenía que ver con que yo pienso que hay sitios donde la vida es muy difícil que consiga abrirse paso, ¿no? Y entonces sí que esa aceptación de las cosas cuando vienen y no revolverse, aunque yo creo en la rebeldía, y hay muchos kinkis, que los kinkis son la figura rebelde por antonomasia, pero sí que hay un fatalismo probablemente de clase, que sí que estaba ahí muy presente y que yo no quería, no fue buscado. O sea, no quise hacer una cosa de relatos fatales o el fatalismo o el destino como el signo este del fatum que dices tú. Pero es verdad que seguramente por inspiración... El Spaghetti Western es básicamente de inspiración griega, ¿no? O sea, es lo que más hacen los escritores de Spaghetti Western, las referencias que tenían eran Sergio Donati, toda esta gente era sobre todo los griegos, y los griegos son los que definen esto del fatalismo, ¿no? Entonces, y ya cuando entra lo sobrenatural, mucho más, ¿no? Cuando entran las brujas y los monstruos y tal. Entonces sí que era el tema, no buscado, para mí el tema era el desamparo. Sobre todo. Es el tema más que tú... Sí, o sea, la sensación de que hay un tipo de vida que no está protegida por nada, que está muy... La mejor metáfora de eso suelen ser los niños, pero da igual, muchos adultos que no tienen ningún tipo de protección, de entorno, nada a lo que echar mano más que eso, una pistola en el caso más western o un amor que no va a salir bien. Y entonces sí que el desamparo, que es básicamente de lo que yo siempre he intentado. Cuando escribes guiones no puedes escribir tus temas porque tienes que hacer tu trabajo. Pero muchas veces he intentado que el desamparo en Verónica estaba, desde luego porque iba de eso, la niña es imposible que su madre la ayude porque tiene que estar con el bar en Vallecas y tal. Entonces sí que es un tema que a mí me obsesiona mucho, que es esa sensación de que si no tienes un entorno las cosas van a salir mal. Luego otra cosa, con el tema del paisaje, que se me había pasado a comentarlo, es muy rural los relatos demás, pero tú eres de Granada capital, ¿no? Yo soy de barrio, soy de descampado. El descampado, que es ese lugar a medio camino entre lo rural y lo urbano. Un híbrido. Sí, o sea, yo soy más de descampado. De hecho, pero realmente yo crecí en un sitio, La Chana, un barrio de Granada, que realmente da un descampado, pero lo siguiente eran plantaciones de tabaco, mazorcas de maíz, la Vega de Granada, que algunos conoceréis, que es un sitio que era increíble, que ahora está destrozado, y que era eso, empezaban descampados en los barrios, pero eran plantaciones de tabaco, mogollón. Maíz, y había secaderos. Rocío Mesa, una directora granadina, le hizo un homenaje a los secaderos de La Vega, que estaban en mi casa. Entonces, aunque yo soy descampado, pero pasé parte de mi infancia en la Alpujarra granadina, parte de mi segunda juventud la pasé en Almería, o sea que sin ser yo especialmente de pueblo, pero sí que son entornos que he conocido y en los que he vivido, o sea, aunque no... O sea, en esos momentos que te contaba de Madrid ha habido fugas de a lo mejor 6 meses en este caso a Baza, que está más o menos cerca, eso por un lado, y por otro a Mojácar, pero a una zona de interior, San Juan de los Terreros, Huercalovera y tal. Casi siempre por pareja, que yo iba allí a lanzarme. Donde me lleven, pues. Donde te lleven. Luego, sin embargo, que hemos comentado todo este desamparo y demás, pero sí hay yo he notado en muchos personajes una férrea voluntad por seguir adelante. Bueno, de nuevo yo creo que tiene que ver con la conciencia de clase, ¿no? La sensación de que tampoco I fought the low and the low won, ¿no? O sea, que esa sensación de que aunque te venzan tienes que seguir avanzando. Y eso es muy western.
O sea, eso es súper o sea, lo que más me gustaba de las películas del oeste, Es que sigue. sí, que ahí están, o sea, desde una, la que menos me gusta probablemente que sea De Hombre y un Destino, porque la veo muy naif, hasta Pat Garrett y Billy el Niño, que es mi western favorito, ¿no? Esa sensación de que sigues, de que te estás desangrando y sigues avanzando. O sea, el western y sí que creo que no se podían permitir. O sea, a mí me gusta esa sensación de que los personajes avanzan hasta la última gota de sangre, ¿no? Como que se van a desangrar en el camino y van a llegar al último momento y ahí pues dirán, pues ya está, no pude más, ¿no? Entonces sí que no quería que se parara y que nada los parara y que tuvieran una fuerza un poco, no sobrenatural, porque no son infrahéroes, ¿no? Pero sí de antihéroe, de decir, me niego, hay fatalismo, pero al mismo tiempo, sin luchar, avanzo, ¿no? Esto ha sido muy abstracto. Demasiado para lo que a mí me gusta. No, hombre. Luego, otro de los, digamos, yo he establecido como 3 grandes tipos de personajes. Por un lado estarían los niños, por otro los personajes sobrenaturales y por otro este tema del bandolero kinky. Hablamos primero de los niños. El papel de los niños en los relatos es tanto de espectadores fatales y totalmente traumatizados de lo que están presenciando, como en ocasiones ejecutores. Porque hay un par de relatos en los que son terribles. Sí. A ver, la mirada del niño te permite cierta amoralidad, porque un niño no valora los actos como lo que son, sino como lo que parecen, ¿no? Es decir, no entienden la violencia, lo que hay detrás de la violencia, ¿no? O sea, y son capaces de vivir en la violencia más fuerte sin procesarla. Como hay un relato que tampoco desvelo mucho, que después de una acción brutal, un personaje, lo siguiente que dice, al día siguiente nos fuimos a cazar conejos, ¿no? O liebre, o sea, esa sensación de, bueno, y la vida sigue, ¿no? Entonces sí que me permitía... A mí me gustan mucho las películas de mirada de infantil, o sea, tanto, por ejemplo... El espíritu de la colmena de Víctor Erice y su remake vitaminado El laberinto del fauno, ¿no? Esas dos películas, por ejemplo, esa mirada del niño hacia la violencia, en un caso el Maki, en el otro el Super Maki, que es el fauno, ¿no? O E.T., o La isla del tesoro, que es súper importante. La isla del tesoro es brutal, en este caso el libro. Entonces, la mirada del niño hacia la violencia, hacia los actos de los mayores, hacia el sexo, que el libro es muy pudoroso en eso, sí me permite como mirarlo desde fuera, que es un poco desde donde yo miro el mundo, sinceramente, o sea, sin ser infantil, pero sí que me gusta cierta ingenuidad para conseguir qué cosas de mayores, ¿no? Porque por eso yo no leo las noticias, no quiero saber nada de lo que pasa, no me interesa, porque me deprime. Entonces sí que me permitía esa moralidad y luego esa brutalidad de niño lanzado a la brutalidad que se acaban volviendo un poco brutales, ¿no? De hecho, Crisálida va un poco de eso, es un libro ya directamente de maldad infantil y de violencia infantil, que son los temas más populares que todos los que van a ser padres, por ejemplo, quieren, pues los niños son malos, o sea, que pido perdón, pero sí que hay eso, una mirada sobre la violencia que yo creo que además es casi bonita, es casi... porque le da un aura de cuento a las cosas. Y los cuentos brutales siempre me han... Y una manera de también contar esa brutalidad, claro. Porque hay actos verdaderos que son propios de, seguramente si nos ponemos a tirar, de relatos de bandoleros de la época y demás, hay actos totalmente brutales. Sí. Pero como contado desde la óptica de un niño, aunque tú estés narrando, porque los cuentas de manera súper fidedigna y demás, como que adquiere otra capa, ¿no? De complejidad. Sí, yo creo que tiene esa cosa como de cuento macabro un poco. Desde un niño todo se reviste y me gusta, y ya os digo, y de hecho la próxima novela es una novela de los ojos de una niña también sobre actos brutales, o sea que... Y también creo que sí, o sea, no sé, le da una especie de belleza turbia que a lo mejor sin los niños no tendría. En los cuentos de niños, que no son todos, ¿eh? No son todos, ¿no? No todos hay niños de estos del pueblo este de los rubios. No son así. De hecho, rubios hay muy pocos, son todos más. Ay, son todos más teinados que... Sí. Con el tema de los elementos sobrenaturales, esto yo no es una cosa que haya leído mucho sobre la novela, pero el elemento sobrenatural es muy importante. Sí. Es el elemento disruptor en muchos relatos y a veces también guía a otros. Sí, de hecho, a ver, a mí no me gusta el realismo mágico especialmente. De hecho, el libro que más me gusta de García Márquez es El coronel no tiene que le escriba, que no es para nada realismo mágico. Entonces, pero sí que... Claro, yo vengo de escribir terror de manera profesional y yo veo el mundo también, de nuevo, como los niños, yo veo el mundo lleno de movidas, o sea, no es que esté haciendo ouija en mi casa, pero sí que creo que las capas de la naturaleza y de la realidad son
Sí, tampoco soy Iker Jiménez. O sea, que en plan, hay algo que se oculta ahí fuera y tal, no sé qué. No, pero creo que la naturaleza está llena de ideas y de elementos que se pueden utilizar. Y a mí la idea de que entrara lo sobrenatural, lo esotérico, le daba una capa inesperada, porque va entrando a rato, luego al final ya sí que explota. Y además yo soy muy lector de Lovecraft, de Stephen King, y es como una formación mía. Entonces sí que me parecía también, de nuevo, en el primer libro necesitaba que fuera honesto y ser yo. Entonces, aunque el sentido común a lo mejor te podía decir manténlo fuera porque puede parecer más nicho, pero para mí era una manera de ver el mundo y una manera de... Por eso te he dicho del espíritu de la colmena o de que son novelas de fantasmas o películas de fantasmas, ¿no? Y la idea de lo sobrenatural o directamente el horror cósmico, porque para mí el libro es de terror cósmico, porque habla de un espacio sometido a unas leyes brutales que nadie puede controlar, que eso es básicamente o sea, aunque mire al cielo o a la tierra, pero el horror cómico es. Hay un relato en el que concretamente hablas de que hay algo en la Tierra que está... Sí, sí. Y ahí me parece muy explícito eso. Sí, sí, eso es terror cómico 100%, Total. de repente en una novela que empieza realista, ¿no? O en una serie de relatos. Pero para mí creo que era una capa extra expresionista. A mí me gusta esa sensación de que a veces en las películas pasan cosas o en las novelas que no terminas de entender. A mí me gusta mucho Thomas Pynchon, que es un escritor muy difícil, pero que a veces consigue meter una irrupción en la realidad, ¿no? O David Lynch, ¿no? Entonces esas irrupciones de otro universo en nuestro universo siempre me parecen que además son poéticas, ¿no? Wallace Stevens es un poeta que ha usado mucho esta cosa de repente ciertas desconexiones, ¿no? Y yo intentaba modestamente que esas desconexiones le dieran como una capa extra de... Y también era lúdico, ¿eh? Era básicamente, si es una novela de terror pues será más divertida. O sea, porque la enclavo en un género, ¿no? Que entiendo que es divertido, porque siempre lo ha sido. Yo con el tema de la divina que hay, que tiene otra vez capítulo. Sí, bueno, puede ser capítulo relato. Sí. Es un poco La Jacoba. Jacoba. Me pareció, de hecho, claro, por todo esto como hemos estado hablando de las influencias clásicas y demás, me parecía que era un guiño a las brujas de Macbeth. Claro. Pero ya como protagonista real, Sí. dándole un sitio a ese personaje que es capital Sí. en esa tragedia y no se lo da. Sí, pero además fíjate que eso fue mi amigo Daniel Gascón, periodista del País, escritor y tal. Él leyó el libro, fue el único lector así como primigenio que tuve y ese capítulo relato no estaba incluido. Y entonces me dijo, tío, te falta una Soledad Montoya. El romance de Soledad Montoya, donde cantan los gallos, esta sensación de la amante que ha perdido a su amor trágicamente y deambula por el desierto. Entonces yo hice... De nuevo, hipervitaminé a Soledad Montoya y le metí ahí un chute psicodélico. Y ese capítulo fue casi un encargo de Dani que dijo, tío, te falta ese rol en la novela. Si estás haciendo una especie de análisis lorquiano de tal, te falta. Y lo creé básicamente porque él me lo dijo. Y a la hora de escribirlo dije, vale, pero tiene que ser bruja, pero tiene que ver de verdad, pero tiene que entrar una capa psicodélica. Entonces, y sí que lo de las brujas de Macbeth, que a mí me encanta esa figura, cuando ves o cuando lees Macbeth o ves alguna representación, dices, hostia, que aquí entra... Es genial. Claro, te saca y eso, entonces, y luego la bruja o la mirada de alguien que conoce la tierra profundamente y el porvenir me parecía muy griego también, muy trágico, y de hecho ese relato o ese capítulo de los que más le gusta a la gente porque tiene ese componente hipertrágico, ¿no? Un amor fallido en alguien que ve cómo el amor se va a acabar, ¿no? Entonces sí que tiene... Y de nuevo es psicodélico, es colorista. A mí me gusta mucho imaginar que la novela no es en blanco y negro, ¿sabes? O que el libro que tiene colores. Y ese personaje, Jacoba, era un color. Era como, hostia, ha entrado de repente un color aquí en este libro, ¿no? Y ya de los últimos personajes que hablábamos, el bandolero kinky que crea. Sí. Eso, ¿de dónde viene la idea? Bueno, en realidad eso es lo mismo, ¿no? O sea, yo lo que analicé es que la figura del cowboy que tanto nos gusta tiene que ver con que es el que desafía, o sea, que todos nos identificamos con el que se salta un poquillo las reglas, siempre que no sea una defensa frívola del Dioni, ¿no? De un sinvergüenza o del pícaro o lo que sea, ¿no? Entonces sí que... Claro, en Andalucía está esa figura que es transversal, claro, que pasa del bandolerismo a lo kinky, ¿no? Y que es básicamente la misma figura. Los kinky son personajes de western, ¿no? Porque son básicamente Pat Garrett, el niño y Jesse James. Roban bancos, huyen, son jóvenes, o lo han retratado como guapos, pero sobre todo en aquel caso muchos eran irlandeses, no eran proscritos. Entonces sí que yo, analizando un poco la figura de la delincuencia en España,
pensé esas dos figuras y dije, es que son lo mío, ¿no? El bandolero conecta con el kinky y además me permitía cronológicamente situar la novela muy claramente, ¿no? Desde finales del siglo XIX, primeros del XX, ¿no? Además yo soy muy fan de Curro Jiménez y de Prisa, Carlos Saura, entonces claro, ahí ya también homenaje. Entonces sí que era como esas dos figuras transversales, ¿no? De cómo el bandolero se acaba convirtiendo en el kinky, ambos dentro de un esquema, el bandolerismo bajo la presencia francesa, ¿no? Que es donde empieza, y los kinky en el franquismo, ¿no? Que son, hay una sociedad que te oprime y tú decides, sin romantizarlo de nuevo, sin ser Robin Hood, pero tú decides que tu manera de enfrentarte a esa sensación, de nuevo un poco con problema de clase, es robar, asaltar caminos. Entonces me parecía como que eran lo mismo y son cowboys, ¿no? Entonces, y también te permite eso cuando, claro, y cuando va entrando el coche, ¿no? Primero hay caballos, luego empieza referencia a algunos coches concretos, los modelos de los coches, y acaba ya, digamos, dándole voz al western como género, ¿no? O sea, como esa cosa de que aquí cobre voz esto y se convierta en un género literario. Iba a comentar yo algo de lo de los kinky. Bueno, sería mentira. Si te parece, ya para ir terminando, yo creo que hay 3 relatos los que me gustaría, bueno, 4, porque el de Bisonte es también debilidad mía, en los que me gustaría centrarme un poco para que también ellos vean los diferentes tipos de estilos que manejas dentro de la obra. Vamos, si te parece, por el primero, que yo lo renombro, de Guito el Morato, que se llama Ya sé el cuerpo de un hombre enamorado. La influencia, cómo lo empezaste a escribir, contanos un poco. Ese fue el primero que escribí y de hecho, claro, ese partía de una idea recurrente en muchas películas del oeste, que es el linchamiento, ¿no? El linchamiento, la ejecución, ese momento en que te despierta alguien a quien van a matar, ¿no? Y entonces, para mí el libro es básicamente un libro trágico de amor. O sea, dentro de todas estas gilipolleces que he dicho durante el rato que llevo hablando, lo que cruza el libro es el amor. El amor trágico o el amor que buscas y no encuentras de tus padres, de tus hermanos, de tus parejas, de tu mujer y tal. Y de tu entorno, o sea, ese amor que no se encuentra. Entonces, esa entrada en el mundo tenía que ser básicamente la historia de dos amantes, trágicos, que es también como acaba un poco el libro, y la mirada del niño a través de... Y era el más abstracto, aparte del que cuelgan, en el que decías, el relato podía transcurrir 100% en un porche de en un western americano, pero pasa aquí. Entonces ahí ya fue cuando empecé a sentir que las palabras en andaluz o en granaíno, como queramos decirlo, que los elementos del flamenco, que la rítmica tenía que ir infiltrándose en el libro, poco a poco. Pero lo primero fue el esquema de una pareja trágica y un testigo de excepción a tanto el amor como la muerte, ¿no? Que es la serpiente de dos cabezas de la portada, que es el amor y la muerte. Ahí están todos los elementos. Está el bandolero, está la presencia, digamos, sobrenatural, que es la maldición y el niño y también... Sí, hay una bruja que le dice al villano dónde se encuentra escondido el bandolero, ¿no? Que está escondido en unas cuevas. Entonces sí que había ahí una idea de que la entrada al mundo de Malaventura, porque una cosa que fantaseábamos en su momento era que Malaventura era el nombre del pueblo. Era Malaventura, un título que se fantaseó era Malaventura como Andalucía, como Winesburg, Ohio, de Sherwood Anderson, que también es una novela fraccionada, una novela de un espacio. Entonces se llamaba Malaventura Andalucía y era, la entrada en Malaventura Andalucía es esta historia trágica y los personajes que van a venir son un poco los hijos del Morato, o son el Morato se llama el personaje principal, o este niño que ve eso, que crece y se convierte, admira tanto, como en muchos westerns, ¿no? Admira tanto o como en La Isla del Tesoro, que para mí es el libro más influyente, para mí, o sea, la lectura clave de mi formación, se acaba convirtiendo en el pirata, ¿no? Y entonces se acaba convirtiendo en el bandolero. Entonces esa muerte trágica era donde tenía que entrar y donde además tenía que ir rítmicamente muy claro a ver el estilo del libro de primera, ¿no? Y luego ya, aquí estando en Ponte Genil, tienes que hablar de aquella campana triste. Sí, la inundación. De la inundación y demás. Sí, era de nuevo buscando imágenes poéticas y que remitieran al imaginario psicodélico del western ácido, esto siempre hablamos del acid western, que he nombrado al principio. Entonces sí que esa idea de un pueblo inundado y lo que queda debajo de un pueblo y la idea de un caballo flotando, muchas veces se escribieron con lo que os dije al principio de la película que nunca se rodó. Y las películas cuando las escribimos muchas veces son solo imágenes al principio, ¿no? Tienen la imagen de
pues eso, la imagen de, no sé si habéis visto Verónica, pero en Verónica hay una imagen de los niños devorando a su hermana. Y esa era la imagen central, aunque era como una niña que tiene una responsabilidad tanto con sus hijos que cree que se sueña que se la comen, ¿no? Entonces la imagen de la inundación y del caballo y del pueblo que queda anegado y que hay que inventar un nuevo pueblo, que también me servía una metáfora porque era esta cosa de Franco y los pantanos. Aquí es que de hecho eso pasó mucho aquí en el pueblo. Antes de que se hubiese pantano y demás, este pueblo se inundaba. Claro, sí. Y además el genillo, pues os digo, ostras, viene de Granada, gente. Claro, sí. Y había algo eso, también la sensación de que te pasan, de que no vales nada, ¿no? Entonces era una imagen bonita, poética, y porque al final, a pesar de que uno intente escuchar a Guadalupe Plata y que te guste mucho el rock and roll y tal, la poesía es como la clave casi del libro. Entonces, la lectura de infancia y la lectura adulta adulta es una palabra, las lecturas más formadas de poesía, ¿no? Entonces esa imagen me parecía muy bonita. Y también yo creo que es de los pocos los que tienes como esa necesidad de reinventar un espacio nuevo. Claro. En este caso, el nuevo pueblo, que hay que llamarlo, el niño que siga pegado al otro, pero... Sí, que dice esa cosa de nos trasladamos a un nuevo pueblo y todo volvió a ser lo mismo, ¿no? Que también era una idea del país, ¿no? A mí me gusta modestamente intentar hacer una radiografía de este territorio falsa, inventada, mitológica, pero que refleje lo que era más o menos lo que nosotros sentimos digamos, de Sevilla para acá, que es Andalucía, ¿no? O la idea mitológica de Andalucía como un lugar en construcción, ¿no? Como un territorio que eso... De frontera también. Claro, y que eso lo hermana con el western americano, que el western es básicamente la construcción de un territorio, ¿no? Donde llega el tren, donde no hay agua, entonces sí que había una forma de ir construyéndolo a través de esa idea de un pueblo... Y de que una cosa fuese solapando la anterior. Claro, y además el cuento, el capítulo está más o menos cerca de la mitad para pensar que el siguiente pueblo es ese nuevo pueblo en el que transcurren nuevas aventuras, ¿no? De los personajes. Que de hecho ya en esa segunda parte donde tiene lugar Bisonte, que es el relato más en esa línea de terror, de lo sobrenatural, y es el único creo que no. No, hay otro en los que se menciona la Guardia Civil, como que ese es el menos western, claramente. Sí, de hecho ese relato está inspirado directamente por un cuento de Elmore Leonard, del oeste, publicado en la editorial Valdemar, un cuento en una colección de relatos, y por una canción de José L. Santiago de los Enemigos, que se llama Un Guardia Civil, que tocó en la presentación del libro en Barcelona, a mi petición, José L., porfa, tócala, y que sí que habla de la figura, y de nuevo fue inspirado por Dani Gascón, que me dijo, te falta el Sol de Montoya y te falta el romance de la Guardia Civil en tu romancero. Y entonces dije, verdad, faltan las fuerzas del orden, que sí que salen en el principio y salen de vez en cuando, pero sí que era ponerlo digamos, que ocupara el lugar de al modo lorquiano, dedicarle el romance de la Guardia Civil. Y era esa sensación de poli corrupto que vemos o de sheriff malo visitado por sus demonios, literalmente. Y por criaturas que están tal, y al mismo tiempo era de nuevo una historia trágica de amor, ¿no? Porque al final es un amor terrible, ¿eh? Sí, o sea, muy turbio. No hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo, no. Pero sí que a mí me gustan, también por influencia, lo que me gusta del Spaghetti Western, lo que siempre me ha gustado del Spaghetti Western es su ambigüedad moral. Creo que la superioridad de Europa para con los Estados Unidos en la narrativa tiene que ver con la ambigüedad moral de sus personajes, ¿sabes? El western se creó para blanquear la brutal invasión de un territorio, de los indios, y... Sangre de esos pueblos, de esas culturas. Y entonces se creó el western, que además fue en principio un género de interiores, se creó para falsear y para reinventar la violencia sistémica de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que luego, poco a poco, empiezan a aportarle psicología a los personajes, pero sigue perpetuando esa idea. Y cuando llegan los italianos, y los españoles, porque el western europeo, un invento español, por el Coyote, de Mallorquí. Cuando llegan los europeos le dicen, a ver, sois todos unos hijos de puta, habéis masacrado este territorio, los personajes son desalmados, y eso a mí como espectador infantil, juvenil, me llamó mucho la atención, porque claro, tú veías los westerns de blanco, y de repente el bueno, el feo y el malo eran todos sucios. Ni el bueno era bueno, ni el malo era malo, ni el feo era feo. Bueno, el feo sí era feo. Bueno, él igual es, pero es carismático. Eran feos los tres, en realidad, y eran guapos los tres a su manera. Entonces creo que esa cosa de la ambigüedad moral siempre me ha interesado mucho. Me encanta Taxi Driver, o sea, la idea de que el villano tome el control del relato y diga, vale, yo te voy a contar esto hasta el punto que tienes que identificarte conmigo. Y tienes que llegar hasta donde yo llego. También es una cosa un poco infantil, pero...
la sensación de que los villanos son los personajes más fascinantes, ¿no? Desde siempre, ¿no? Por eso Suelen tener más capas de profundidad y claro, demás. sí. Entonces la mirada de ese guardia civil, que es una mirada que luego yo usé en Romancero, en una serie que hice para Amazon Prime, que tenía que ver con unos guardias civiles horribles, corruptos, pero tenías que intentar que no querías que murieran tus villanos, ¿no? Entonces por eso puse a esos guardias civiles al frente, a ese guardia civil en concreto, al frente de la personificación del abuso, también sistémico, se habla mucho, ese es el cuento más político, porque se habla de, hay política en ese cuento. Es ya el más, bueno, el último de guerra sí. es más reciente todavía, pero ese es ya el que claramente ya está prácticamente en nuestros días. Sí, sí, o sea, ese es un ejercicio de los 2 o 3 ejercicios que se pueden hacer de juegos que he dicho al principio. Uno es ir imaginando qué personajes son cada uno y otro es ir viendo sin decir nunca la fecha y jugar en más o menos en qué época está transcurriendo, incluso en qué año, que se ¿Y puede qué medio. personaje, con qué otro? Yo también iba jugando de qué personaje puede tener influencia de otro anterior. Cuando se nombra Franco, cuando no, cuando se dice, cuando se habla de otros poderes represores, ¿no? Entonces sí que hay algo ahí de que necesitaba a un villano con cara y ojos para la parte final, que es la parte en la que ya vuela, ¿no? Esa sensación de que los personajes ya van más solos. Pues yo, de hecho, hablando ya del final, el último relato, que no lo voy a pronunciar porque está en inglés, eh, me llamó la atención que creo que es el único relato que lleva por nombre el título de una canción. Sí, y además en inglés. En Sí, inglés. bueno, la The Night They Drove Old Dixie Down, que fue parte de lo que cuenta ese rato sí que es lo más parecido. Yo no soy muy partidario de la autoficción porque a mí me gusta, como decía Carlos Bermud, que ahora está feo de decir, pero recuerdo que Carlos Bermud decía, yo no quiero escribir sobre lo que conozca, quiero escribir sobre lo que no conozco, porque es una manera de crear mundos misteriosos. Pero en este cuento, llegando al final de la novela, sí que intenté acercarme a cosas más parecidas. Y mi padre tocaba canciones de The Band en casa. Y esta canción, además, sí que juega. La canción es un símbolo sobre los perdedores, ¿no? Sobre cómo los bandos perdedores, los perdedores de la guerra civil americana, que además es políticamente también incorrecto. Entonces sí que necesitaba. Y en un libro que todo era tan arraigado, me pareció un juego divertido terminarlo en inglés, que yo ni siquiera soy más o menos anglófilo, pero me gusta más la literatura europea y el cine europeo. Y de repente esa idea de acabar con una canción de The Band que va sobre un soldado perdedor y cómo se perdió el sur, que además el Dixie, ¿no? Esa palabra mitológica que también se apropian según qué bando, y me parecía que el personaje y la canción dialogaban muy bien. Pero parte de algo real. A mí lo que me gusta también era en la manera de cerrarlo, en la que ella abiertamente habla de las influencias del western y demás, Sí. y citas de pasada, ¿no? A Bud Spencer. Sí, sí. Bud Spencer y Terence Hill para mí son alta cultura. A mí están a la altura de yo qué sé, o sea, las películas de Bud Spencer y Terence Hill, sobre todo las primeras, y los westerns, y no solo los westerns, sino nos enfadamos también. Creo que o sea, son igual de buenas que Los 400 golpes, o que, no sé, que el rastro del Nibelungo, la de Wagner y esta. O sea, que me parece que, porque es muy bonito, muy divertido, quieren hacer reír, son personajes carismáticos, son muy buenos actores, entonces sí que hay un guiño con ellos. Y la idea de que acaba el relato una especie de personaje que se va a convertir en escritor, que va a escribir western. Hablábamos con mi amiga Loma Rodríguez, que decía, claro, esto es como si el niño de los relatos, o sea, como si el personaje del final hubiera escrito todos esos western para su padre, para que los protagonizara, las películas que nunca hizo, ¿no? Y además era un final bonito, amable, porque por influencia del cine no quería dejar a la gente con... tierno también, porque la descripción que hace del padre, aunque sea precisa, pero yo le veo cierto amor, cierto... Sí, yo no quería que acabara el libro con un mal sabor de boca, que dijera, joder, qué mal rollo todo esto, el desamparo. Entonces sí que me parecía que, de nuevo, poder identificarte con un personaje, un perdedor, y cogerle cariño, que no fuera un cuento que no tenía nada que ver con la violencia, la muerte fuera una muerte real, pero más o menos tierna, y digamos que el acercamiento fuera bonito, o sea, que te quedaras como con una sensación de ha merecido la pena el viaje porque al final puedo mirar al mundo de otra manera, ¿no? Como, no que te cambie el mundo, sino al mundo de la novela. Sí. Aunque puedo mirar a los personajes entendiendo que todos más o menos los que pierden en el camino se dejan algo, ¿no? Que era esa idea. Y sobre todo que creo que eso, que si acabas bien, las sensaciones de que por lo menos los 100 y pico páginas, 200 más o menos. Bueno, eso otra, la extensión perfecta, ¿eh? Sí, o sea, otra cosa, no, si le vas a pedir a la gente que lea tu libro, por lo menos que sea corto. Pero está muy O bien. sobre todo el primero, ¿sabes? Que en plan, o sea, ¿qué es lo mejor que puede decir tu libro? Que no es largo, ¿sabes? No, pero además la duración de los relatos es la justa, porque hay unos que son más cortitos, otros que ya... Sí, quería esa sensación de entrar en un mundo rápido, entrar, entenderlo, que te pasara un poco por encima y luego rápidamente abandonarlo. O sea,
como una... O sea, en el fondo era una lectura lúdica, aunque tiene temas, y la escritura tiene esa cosa rítmica, pero yo creo que no es un libro para nada denso No. ni opresivo. Seguramente es más densa la charla que el libro, porque el libro sí que es más Sí, lúdico. seré muy. Y a mí me sorprendió con el tipo de lenguaje que tiene, que al principio choca un poco, pero corriendo entra en la narrativa. Sí, porque es muy narrativo, porque a mí me gusta contar historias y es algo que cierta parte de cierta literatura de mi generación o de las generaciones posteriores a veces ya renuncian un poco a la narrativa. Y yo lo que más defiendo siempre es contar historias, con un principio, un medio, un final, con giros, con personajes distintos. O sea que era un libro que quería defender la narrativa en medio de libros donde la narrativa ya es menos importante y pasan a otras cosas, reflexiones. De hecho, aquí ya os digo, las reflexiones que he hecho, las he hecho aquí, pero en el libro no hay. No hay mucho. No Hay mundo. No hay juicio, hay... Sí, pero claro, para hablar del libro no podemos contaros de lo que van, porque entonces se jode. Entonces, entonces vamos a hablar de lo que contiene detrás. Pero básicamente son una sucesión de historias porque lo que defendía era contar historias, que es la tradición en la que yo de la que me siento heredero como lector y mi trabajo de escritor de películas para que la gente se entretenga. O sea, que quería hacer una cosa entretenida. Bueno, pues por nuestra parte, si alguien quiere hacer alguna pregunta y demás. Sí. Yo he vivido 10 años en Granada y por lo que estás contando, Granada ha influido mucho en la manera en cómo tú ves el mundo. O sea, Granada sigue teniendo una connotación lorquiana de una sociedad que ha cambiado muy poco en un aspecto, luego está el aspecto universitario que es moderno, que es reflexivo y que es transgresor, pero la sociedad granadina antigua sigue estando ahí, sigue siendo igual que hace 100 años. Sí, sí. Con el mismo tipo de clase social, la dificultad para entrar en esa clase social, los barrios son muy barrios, o sea que el Albaicín son los del Albaicín, los de la Chana soy de la Chana, los del Saidín soy del Saidín, ¿no? Sí, O sí. sea, y además con giros culturales muy acusados, ¿no? Sí, sí. En la manera de hablar. Sí, sí. Porque la gente del Albaicín no habla igual que los de la Chana. Y hay flamenco de la Chana y flamenco del Albaicín. O sea, que Enrique Morente y los que trasladaron del Sacromonte en las inundaciones, que los pusieron a vivir en la Chana. La magia está siempre presente en determinadas Sí. zonas de eso, sobre todo en la parte del Albaicín y eso sigue habiendo como eso, como algo mágico y también muy trágico. Sí. Muy trágico y además muy determinista. O sea, el granaíno en realidad, en mucha parte de él, es una persona que, bueno, esto es lo que hay y bueno, con esto que hay, pues yo me apaño. Sí, bueno, matamos a un poeta, es que con eso, o sea, y lo y seguramente lo volveremos a matar, o sea que... Cuando de los relatos, me he acordado de la Buenaventura de Pedro Antonio de Alarcón. Claro, claro, sí, que con el que establece un guiño, sí, sí. Sí, es verdad que a mí me gusta, me pasa cuando veo películas que no sé dónde transcurren, no digo las que son hipnóticas, ¿no? O las que son sino películas que ocultan deliberadamente dónde transcurren porque no quieren meterse en lío, o porque el costumbrismo, yo no me identifico con el costumbrismo, pero creo que uno tiene que ser fiel al lugar desde donde escribe. Y yo escribo desde Andalucía, desde luego, y desde Granada mucho más, por esa tradición que dicen, ¿no? Que sí que tiene que ver con los poetas, con los músicos, con los flamencos, con los caracteres de la ciudad, con la dificultad de una ciudad difícil. Y es verdad que Lorca, que es la matraca lorquiana, pero claro, es imposible quitártela. Yo esta mañana me he encontrado paseando, yo vengo de Granada ahora, y paseando con un escritor me he sentado, hemos hablado de Lorca, de la Tierra, del segundo premio, de los planetas, y es como una pesadilla. Llevamos 45, o sea, 100 años, 90 años ahora en el 2026, y otros 200 años estaremos con la misma matraca. Entonces pedimos perdón al mundo por ser tan pesados, pero al mismo tiempo hemos dado Omega y unos discos de puta madre y unos librillos y tal. Entonces, bueno, pues el precio que hay que pagar por aguantarnos. Pero el libro es verdad que tiene, digamos que el territorio, Granada no aparece como territorio, seguramente como el carácter sí, pero ocupa una especie de espacio inventado que recorre también la provincia, Almería e incluso parte de Murcia y parte de Málaga y de Jaén. O sea, es como esa idea de un sur, que además es un sur, digamos, que dialoga con el sur americano o con el sur de Italia o con todos los sures estos posibles, ¿no? Sí. Perdona, una preguntilla, es que he visto la portada desde aquí, desde el principio, y parece que es un pulpo. No, es una serpiente.
Y ahora que Para. has puesto aquí el libro, pues sí que veo que es una serpiente. Bicéfala. Has dicho, ahí está. Tuve un rato mirándola de lejos y parece que es un pulpo y has comentado sobre Lovecraft, hablando de pulpo. Sí. Y bueno, no sé si te gusta Alan Poe, Lovecraft, o se puede ver... Lovecraft muchísimo, sí, sí. Sí, sí. En Lovecraft, de hecho, hay una cita literal con la aparición de una criatura, de una cosa más grande que una montaña en un momento, no desvelo nada porque nadie sabe cuándo va a aparecer, pero sí que hay una... Y a mí Lovecraft, más que Poe, que me gusta mucho, pero Poe tiene un acercamiento a la literatura muy romántico y digamos que hay una parte... Digamos que es la literatura de un borracho, en el buen sentido, ¿no? Esa cosa de que fuera alcohólico Boston y tal. Y sin embargo, Lovecraft veo más bien la literatura de un paranoico, de una persona encerrada en sí misma, y hay algo en esa mirada hacia el mundo y un poeta. Creo que, aunque Poe escribe poesía, para mí es más poético Lovecraft, porque Poe te describe un cuervo y te describe... Y tiene más argumentos, y el otro al final no son argumentos, son aproximaciones. Y de hecho, el gran escritor postmoderno, que es increíble lo que le ha pasado a Lovecraft, que eso nadie se lo puede... O sea, él mismo diría, pero bueno, ¿en qué momento me estáis publicando relatos, o sea, en editoriales de prestigio? Estás sacando antologías poéticas en pretextos, que salió una antología chulísima. ¿En qué momento se me está analizando una obra de la que os reíais, ¿no? Que era básicamente incluso Robert Howard, que será el siguiente, ¿no? Que para mí Conan es otro capítulo de esa... Entonces creo que es como el escritor porque a mí me encanta que las cosas se pongan en su lugar, y este escritor se ha puesto en su lugar de repente como rapidísimo. Ahora es el... Y también ayudó mucho el libro de Houellebecq sobre Lovecraft, que me encanta, escribir contra la vida, creo que se llama. Y hay algo en esa figura y en su universo que me parece súper seductor y que ojalá pueda siempre jugar con él porque es un poeta, o sea, un poeta de unas cosas chulísimas y una idea sorprendente y muchas imágenes, que eso, lo de los pulpos que dices, pero a mí el color que cayó del cielo, que me gusta especialmente, que va de una desintegración moral de una familia, ¿no? Esa cosa, hay muchos temas detrás, a través de una literatura básicamente descriptiva, ¿no? Muy poco narrativa, de imágenes que me vuelve loco. Me parece un escritor increíble. Sí, una sucesión de metáfora y metáfora. Sí, Una sí. alegoría constante, ¿no? Sí, sí, es que es un poeta que escribía terror, pero igual que Stephen King es un guionista que escribe terror y que básicamente crea argumentos, pero es que Lovecraft lleva la literatura muy lejos. Obviamente nada de lo que yo pueda hacer llegará nunca jamás ni a una coma de Lovecraft, pero sí que está como una influencia de literatura increíble, que me vuelve loco. Bueno, pues si ya nadie más tiene nada que decir, recordaros que a partir del jueves iniciamos a partir de las 8 en el Teatro Circo la proyección de los cortometrajes, seguimos el viernes y cerramos ya el sábado 19 con la gala de clausura. Por su parte, muchísimas gracias a todos. Hombre, gracias a ti, gracias a vosotros. por asistir. Gracias.